En las lujosas colinas de Huixquilucan, Estado de México, donde el aire huele a dinero recién impreso y el silencio solo es interrumpido por el zumbido discreto de los sistemas de aire acondicionado de las mansiones, se escondía un secreto que ponía en evidencia la metamorfosis del crimen organizado en el siglo XXI. No se trataba de un escondite rudimentario, sino del cuartel general de una operación criminal tan sofisticada que rivalizaba con las suites ejecutivas de las corporaciones más poderosas. Esta historia comienza con una mujer, Juana Ivette Ledesma Martínez, quien desde su aparentemente modesta oficina en el Ministerio Público de Tultitlán, orquestaba una red de corrupción e inteligencia que protegía y financiaba a una de las bandas criminales más expansionistas del Valle de México, la Choquiza. El punto de inflexión llegó a las manos del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a través de un minucioso trabajo de inteligencia financiera y de señales. No fue una delación común, sino el rastreo de transacciones bancarias anómalas que vinculaban a una funcionaria de nivel medio con un flujo de capital que no cuadraba con su salario. Las investigaciones revelaron que la Ivette, como se le conocía en los círculos criminales, no era solo la novia del líder de la banda, Alejandro "El Choco" Gilmar. Era su cerebro financiero, su lavandera de dinero de alto nivel, y lo más crítico, su talismán dentro del sistema de justicia. Desde su computadora oficial en la Fiscalía, tenía acceso a información clasificada. Los planes de cateo de la policía, los nombres de los agentes encubiertos que se infiltraban en la banda, los movimientos de las fuerzas federales y el estatus legal de los miembros capturados. Ella era el escudo humano perfecto, camuflada bajo la respetabilidad de su cargo público. Harfuch, el hombre que lleva marcado en su cuerpo el recuerdo de 19 balas del cártel Jalisco Nueva Generación, entendió de inmediato la magnitud de la amenaza. No se enfrentaba a un capo tradicional, sino a una nueva generación de criminalidad híbrida que había entendido que la información y la infiltración institucional valen más que todas las armas juntas. Ordenó la activación de la Operación Cóndor 2 Minutos, un operativo de alta precisión que sería ejecutado en el primer aniversario del atentado que casi le cuesta la vida, cargándolo de un profundo simbolismo. La madrugada del operativo, un convoy fantasmal de vehículos blindados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se deslizó por las calles adoquinadas del fraccionamiento Vereda de los Reyes en Huixquilucan. La residencia de la Ivette era una fortaleza modernista valuada en varios millones de dólares. Muros de concreto reforzado, cámaras de vigilancia de 360 grados con sensores de movimiento, y un sistema de alarmas conectado directamente a una empresa de seguridad privada con sede en Panamá. Los guardias de seguridad, exmilitares contratados por sumas exorbitantes, patrullaban el perímetro con rifles de asalto y dispositivos de comunicación encriptados. Desde su centro de mando móvil, un tráiler blindado equipado con pantallas de última generación, Harfuch supervisaba cada movimiento. No había margen para el error. La orden fue dada y un vehículo blindado con un ariete hidráulico se abalanzó sobre la puerta principal de acero. El estruendo quebró el silencio de la zona residencial más exclusiva del Estado de México. Lo que el equipo táctico encontró al interior era la materialización de una doble vida llevada al extremo. No era solo una casa lujosa, era un centro de operaciones. En el comedor, alrededor de una mesa de madera maciza con sillas Luis XV, se planeaban las extorsiones y los secuestros express. En las paredes, colgaban obras originales de Rufino Tamayo y otros artistas mexicanos, compradas no por amor al arte, sino como un método sofisticado para lavar capitales y almacenar valor. Pero el verdadero tesoro criminal estaba en el sótano. Allí, meticulosamente apilados y etiquetados con el logotipo de La Choquiza, había fardos de metanfetamina de una pureza inusual y cientos de kilos de fentanilo, la droga que está devastando comunidades enteras en Norteamérica. El hallazgo más revelador, sin embargo, estaba en el vestidor principal, detrás de un espejo de doble vista que ocultaba una bóveda biométrica. Al ser forzada, la cámara acorazada reveló un botín que dejó sin palabras a los agentes más experimentados. $6 millones en efectivo, empacados al vacío en bloques perfectos, listos para ser introducidos en el sistema financiero global o utilizados para sobornos a gran escala. Junto al dinero, joyas de Tiffany y Co.
con un avalúo superior a los $200,000 y una colección de certificados de criptomonedas almacenadas en wallets digitales anónimas. La Yvette, la funcionaria que firmaba recibos de nómina por 20,000 pesos mensuales, era en realidad la tesorera y guardiana de los secretos de un imperio criminal que se extendía desde las calles de Ecatepec hasta las oficinas del poder. La captura de la Yvette fue el hilo que, al tirar de él, comenzó a desentrañar una telaraña de corrupción cuyos tentáculos se extendían mucho más allá del mundo criminal, alcanzando los despachos del poder político local. La evidencia incautada en la mansión no solo consistía en drogas y dinero, era un archivo completo de la complicidad institucional que permitía a la Choquiza operar con una impunidad exasperante. Entre los objetos personales de la ahora detenida, los agentes encontraron una agenda de piel de lujo. Sus páginas no contenían citas de belleza o recordatorios familiares, eran un directorio vivo de la conexión entre el crimen y el poder. Números de teléfono personales de políticos en activo de los municipios de Ecatepec y Cuauhtémoc, anotaciones sobre reuniones discretas, y lo más revelador, citas específicas con las iniciales SC seguidas de la anotación entrega de apoyo para proyecto. Efectivo. Para los analistas de inteligencia que descifraban el contenido, las iniciales SC apuntaban con casi total certeza a Sandra Cuevas, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, cuya relación con la delincuencia organizada había sido objeto de rumores y especulaciones en los círculos periodísticos. La agenda documentaba no un encuentro casual, sino lo que parecía ser una transacción. Pero la red no terminaba ahí. En los teléfonos inteligentes incautados a la Yvette y sus cómplices, se encontraron videos y fotografías que eran aún más comprometedores. Imágenes que mostraban a la propia la Yvette y a El Choco brindando y riendo en fiestas privadas dentro de la misma mansión con Araceli Suárez Cisneros, la alcaldesa en funciones de Ecatepec. Estas no eran reuniones clandestinas en lugares oscuros, sino celebraciones a plena luz, en la residencia de la operadora criminal, lo que sugería un nivel de confianza y normalización de la relación que resultaba aterrador. Este entramado no representaba una simple asociación delictiva, era una simbiosis perfecta entre el poder político corrupto y la violencia criminal organizada. La Choquiza proporcionaba el músculo, el control territorial a través del miedo, las extorsiones sistemáticas a comercios, los secuestros exprés en la autopista México-Pachuca y el dominio del narcomenudeo en colonias populares como San Mateo y Las Américas. A cambio, recibía el blindaje institucional que la hacía casi invencible. La pieza clave de este blindaje era la Yvette. Desde su terminal en el Ministerio Público, ella era el sistema de alerta temprana de la banda. Con unos pocos clics, podía acceder a las carpetas de investigación en tiempo real, conocer la identidad de los testigos protegidos, y lo más devastador, recibir las órdenes de cateo con horas o incluso días de antelación. Los registros de sus aplicaciones de mensajería, posteriormente descifrados, eran escalofriantes en su simpleza y eficacia. Mensajes como policía cerca, muévete, cateo en Ecatepec, avisa a todos o agente encubierto se hace llamar el güero, neutralizar salían de su teléfono hacia los líderes de la banda. Cada uno de estos mensajes no era solo un dato, era un salvoconducto para la impunidad, una sentencia de muerte para la confianza ciudadana y un golpe directo al Estado de Derecho. Mientras un pequeño comerciante en Ecatepec era extorsionado para pagar piso, la funcionaria que debería recibir su denuncia era la misma que alertaba a sus victimarios. La investigación financiera, por su parte, comenzó a trazar un mapa global del lavado de dinero. Los $6 millones en efectivo eran solo la punta del iceberg. El rastro llevaba a cuentas bancarias en paraísos fiscales como Costa Rica y España, a inversiones en criptomonedas a través de exchanges poco regulados, y a la adquisición de bienes suntuosos como joyas y obras de arte, que luego eran vendidas a través de galerías cómplices en Polanco que emitían facturas falsas por transacciones que nunca ocurrieron. La Yvette no era una lavandera de dinero cualquiera, era la arquitecta financiera de un cártel moderno. El desenlace de la Operación Cóndor 2 minutos fue tan calculado como simbólico. Mientras, la Yvette era trasladada a un penal de alta seguridad para enfrentar cargos por delincuencia organizada, filtración de información y lavado de dinero, su pareja,
Alejandro, el Choco, era ingresado con un despliegue sin precedentes en el ceferezo número 1 del altiplano. Este penal, famoso por haber albergado a Joaquín, el Chapo, Guzmán y por su reputación de máxima seguridad, se convirtió en su nueva casa. El hombre que una vez se paseó como un rey en las calles de Ecatepec, repartiendo despensas para ganarse a la comunidad mientras sus sicarios cobraban rentas con plomo, ahora era un número más en el sistema, aislado y enfrentando la posibilidad de pasar décadas entre rejas. Este traslado, escoltado por camionetas blindadas y helicópteros, fue coreografiado para enviar un mensaje inequívoco: nadie, ni los capós más escurridizos, está por encima de la ley. Para Omar García Harfuch, este operativo, ejecutado en la fecha que marcaba un año desde que el cártel Jalisco Nueva Generación casi lo asesina en un ataque con fusiles de alto poder y granadas en la colonia Condesa, era más que una victoria táctica. Era una reafirmación personal e institucional. Parado frente a una mesa repleta de la evidencia incautada, los fajos de dinero, las joyas, las armas, las bolsas de droga. Su declaración a los medios de comunicación fue un discurso cargado de significado. Hace un año, dijo con una voz firme que no ocultaba la emoción: intentaron callar nuestra lucha, callar nuestra institución, con plomo y con violencia. Creyeron que el miedo nos haría retroceder. Hoy, en respuesta, no contestamos con más balas, sino con inteligencia, con perseverancia, con operativos meticulosos y, sobre todo, con la fuerza imbatible de la ley. Este golpe no es el final. Es una promesa. No nos detendremos hasta devolverle la seguridad y la paz a cada familia mexicana. Sus palabras resonaron como un eco de esperanza en un país donde la noticia de la corrupción y la violencia suelen ser la monotonía. La Ivette se convirtió instantáneamente en el símbolo de una traición particularmente dolorosa, la del servidor público que, desde dentro, sabotea la justicia que juró administrar. En las redes sociales, el caso detonó una tormenta digital. Hashtags como #Justicia para Miki, #Harfuch no se rinde y #La Ivette la traidora se volvieron tendencia nacional. En los grupos de WhatsApp de vecinos en Ecatepec, los mensajes reflejaban una mezcla de alivio y escepticismo. Por fin agarran a una de las que nos tienen vendidos desde adentro, escribió un usuario. Ojalá y esto no se quede solo en ella, que caigan todos los que están en su agenda, comentó otro, reflejando una esperanza colectiva pero cautelosa. Sin embargo, la pregunta más profunda y perturbadora que la Operación Cóndor 2 minutos dejó flotando en el ambiente, una pregunta que se susurra en los mercados, en las escuelas y en las reuniones familiares de las zonas afectadas, es si este fue un golpe mortal a la estructura criminal o simplemente la decapitación temporal de una de sus muchas cabezas. La agenda de la Ivette, con sus contactos políticos de alto nivel, sugiere que la red de protección es extensa y resiliente. La facilidad con la que una funcionaria de nivel medio pudo operar como un topo durante tanto tiempo, filtrando información vital sin ser detectada, plantea interrogantes aterradores sobre la profundidad de la infiltración criminal en las instituciones del Estado. ¿Cuántas Ivettes más quedan en las fiscalías, en los cuerpos policiales, en los ayuntamientos? Este caso no es el epílogo de una pesadilla, sino el primer capítulo de una batalla mucho más compleja. La batalla por el alma de las instituciones mexicanas, por limpiarlas desde sus cimientos de la corrupción que las carcome. La esperanza, encarnada en la tenacidad de hombres como Harfuch y en la creciente exigencia ciudadana, es que este sea el punto de inflexión, el momento en el que México decidió que la traición, desde cualquier trinchera, ya no sería un precio aceptable para la convivencia. La caída de la Ivette es un faro que ilumina el camino a seguir, pero también una sombra que advierte sobre la magnitud del desafío que aún queda por delante.